Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán. Hoy vamos a ver el tema de antropología con las materias de natural, artificial, la psique y la cibernética. Siempre ha habido mucha controversia. Recordemos la película del hombre bicentenario, en donde el autor era un robot y poco a poco se va convirtiendo en humano con las interacciones que tiene con sus dueños, que le sirven y que lo atiendan. Al final de cuentas, el robot que habían comprado esas personas se convierte en humano y se convierte en parte de su familia. Otro de los autores se llama Andrés Oppenheimer. Escribe un libro que se llama Sálvese quien pueda. En este libro nos habla de cómo las máquinas, los robots, la automatización están supliendo al hombre, lo están quitando, y cómo las diferentes profesiones están en peligro. Este autor nos habla de cómo ya en Japón hay hoteles completos con una sola persona. Todo está automatizado, desde la entrada te recibe un solo robot, y si no tienes necesidad, no hay interacción con un ser humano, solamente en casos ya muy extremos que necesitan resolver algunos puntos, pero todo está tan automatizado que no es necesario ir a ese hotel y relacionarte con personas. Todo ya está robotizado y automatizado. La cibernética siempre ha existido, y desde los griegos la cibernet, que era la cibernética en español, podríamos decir que es el arte de pilotear una nave. En tiempos ya más modernos, el padre de la cibernética es un hombre llamado Robert Wiener. Él hace una teoría sobre la cibernética, y diremos que realmente la tecnología, la cibernética, la automatización, todo ha sido gracias a las guerras. Las guerras han dado pie a que los avances científicos se agilicen, sean más rápidos, y no se diga en la Segunda Guerra Mundial, cuando por fin la tecnología y la automatización fue creciendo abismalmente más que en otros tiempos. La obra de este autor Norbert Wiener, sus parámetros principales es de la retroalimentación, la realimentación y lo que se llamaría en inglés el feedback. La obra de este autor nos habla de cómo hay un enlace entre la cibernética y la biología, cómo los que están a cargo de la tecnología en este momento y en aquel entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, voltearon a ver la biología, voltearon a ver al ser humano, voltearon a ver a los animales para incorporar todos esos elementos que tenemos nosotros a la robotización, a la automatización y lo que hoy llamamos a los software que se utilizan hoy en día, los más sofisticados, sobre todo en las redes sociales y en las empresas. Desde la antigüedad las máquinas han ido supliendo poco a poco al hombre.
Es decir, desde las máquinas más rudimentarias han ido supliendo a empleados, han ido supliendo a personas. Recordemos que mientras incorporaban en la revolución industrial todas estas máquinas apenas de vapor o las que empezaban eléctricas, mucha gente se quedó sin trabajo. Y no se diga hoy en día pasa lo mismo. ¿Cuántas empresas hoy en día ponen la automatización y son despedidas miles y miles de empresas? Por ejemplo, aún en el hogar, la automatización nos ha facilitado las cosas e eliminado muchos procesos hasta el día de hoy. Hay una complejidad entre lo biológico y lo cibernético. Una complejidad que también puede ser tan simple, que es la neurona. La cibernética y la tecnología siempre han tratado de buscar las formas, las conexiones más apropiadas que usa la neurona, pero la neurona, al ser una minúscula partícula o molécula, podemos decir que la tecnología todavía no ha alcanzado todas esas funciones, aunque podemos hablar de, por ejemplo, cuando había los bulbos en las televisiones. Los bulbos eran cosas grandes. Después se incorpora los microchips en donde se van reduciendo. Hoy tenemos computadoras y teléfonos de bolsillo. ¿Por qué? Gracias a los microprocesadores. Pero todavía esos microprocesadores no alcanzan a cubrir todas las miles de funciones que hace una neurona en el cerebro. Pero ahí está la cibernética y la tecnología tratando de alcanzar todas esas funciones que hace el ser humano. Otra de las cuestiones que vamos a ver aquí en este tema es ¿qué pasa con el alma? ¿El robot será inmortal? Mientras que el ser humano llega a una etapa en donde nace y pues su periodo de caminar en esta tierra llega y muere. Los procesos del ser humano es nacer, crecer y morir. ¿Cuáles serán los de un robot? Aquí será un dilema filosófico y que iría en contra de la misma vida. ¿Un robot será eterno? Es decir, podemos crear un robot y con la tecnología irlo actualizando y que ese robot viva generaciones y generaciones. Va a llegar un día en que los robots dominen al mundo, como muchas películas lo están presentando hoy en día, pero también hay un cuestionamiento ético, moral, religioso, afectivo. ¿Tendrán los robots algún día sentimientos? ¿Se semejarán a la razón humana los robots, en donde puedan reír, donde puedan llorar, en donde te puedan dar un abrazo y te puedan decir te entendemos? ¿Llegará eso, la cibernética y la tecnología a comparar todas las funciones humanas con la robótica? En su teoría de Robert Wiener pone algunos factores y vean qué interesantes son estos factores en donde la tecnología y la cibernética han empatado. El primer factor que nos dice Wiener, que son los factores de discernibilidad. Número 1, dice modelos con semejanzas con organismos vivientes. Es decir, desde que la tecnología ha avanzado, ha crecido después de la Segunda Guerra Mundial, y como lo habíamos visto anteriormente, el hombre, el científico, el hombre que está en los laboratorios siempre ha volteado a ver cómo son los animales, cómo es el mismo ser humano, cómo es la naturaleza, para incorporar esa naturaleza a los inventos que hoy tenemos. ¿Por qué creen que hoy en día el teléfono se llama teléfono celular? ¿Cómo los elementos que tienen el teléfono se han incorporado
cada vez más al tacto, a la vista y a la voz del ser humano. Por estos elementos que los científicos y los tecnológicos, los que se ocupan de la tecnología, se han volteado a ver a la naturaleza y a la misma creación. El número 2, los modelos son semejantes a sus estructuras, tanto los robots como la misma naturaleza. Un ejemplo muy claro de esto son los tanques de los militares. ¿Por qué se les llama orugas? Por la simple razón de que la oruga que tienen para caminar fue un modelo de las orugas para ir y pasar por todos los terrenos posibles, para que no se quedaran atorados, para que no se quedaran estancados o simplemente para seguir caminando. El tercer modelo son modelos complejos de estructura y funcionamiento. Esto es tan complejo y tan sencillo como, por ejemplo, las algas marinas. Un animal tan sencillo o una especie, un vegetal tan sencillo en la naturaleza que la tecnología lo ha usado en la medicina, en la transformación de energía, en la transformación y conservas de alimentos, y cómo las algas marinas han dado un vuelco a la tecnología. No se diga la vista del águila, no se diga cómo los animales como el tigre, el león, con su flexibilidad ha ayudado a comprender cómo deben de caminar y de avanzar los automóviles. Y no se diga la incorporación de todos los elementos de la naturaleza a la tecnología de la aviación y de las naves espaciales. Cómo los elementos de la fibra de vidrio ya no nada más ocupar estructuras metálicas pesadas, sino cada vez más elementos de la misma naturaleza que son flexibles por un lado y resistentes por otro lado. Pero aquí volvemos a este punto. Algún día la tecnología, la cibernética, alcanzará al ser humano y el ser humano estará destinado simplemente a morir y que su creación, los robots, sigan adelante. Esto tal vez un día lo podamos responder. Dentro de nuestra materia de antropología vamos a definir qué es la educación. Es el proceso que facilita el aprendizaje y la adquisición de conocimientos. Si nos quedáramos solamente en esa frase, podemos decir que sería una definición abstracta, pero pues bien definido, bien concreto. ¿Qué es lo que la educación nos da? Simplemente la adquisición de conocimientos. Pero la adquisición la educación va más allá. Dice que la educación viene de una palabra que es educare, que es sacar, es extraer, es formar, es construir. Pero para mí más me gusta la palabra formación. ¿Por qué me gusta esta palabra? La palabra formación se usa mucho en un sentido, es más amplia, y sobre todo, por ejemplo, en los ambientes religiosos, en donde yo he tenido la oportunidad de ver a jóvenes, se utiliza más que la palabra te estoy educando o educación, es la palabra formación. ¿Qué es la formación? Es tomar los valores tanto éticos como morales, como religiosos, y también los de aprendizaje. Es decir, la formación de una persona es algo integral en todo su proceso dentro de su vida, en el caminar en esta tierra. Muchas gracias.